4 meses de que ocurrió esta desaparición de 43 normalistas en Iguala. 99 detenidos presuntos responsables, entre ellos 50 policías municipales de Iguala y Cocula. Autores intelectuales: José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda. Organización señalada como responsable: Guerreros Unidos. Autores materiales detenidos: 4. Faltan 5. Muy bien, permítame. Declaraciones ministeriales: un montón. Reconstrucción de hechos: 2. Objetos localizados: una bodega en que se hallaron armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, incluyendo más de 54,000 cartuchos útiles de alto calibre. Decomisos: 93 teléfonos celulares. De lo ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Cocula: bolsas en que se depositaron cenizas y fragmentos de huesos. Río San Juan: 2 bolsas recuperadas con evidencias. Fragmentos de huesos encontrados en el basurero de Cocula y en el río. Dictámenes periciales de la Procuraduría General e instituciones académicas. 400 dictámenes. Especialidades de los investigadores: antropología, análisis de voz, asuntos fiscales, criminalística, contabilidad, psicología, retratos hablados, traducción, tránsito terrestre, evaluación, ingeniería, arquitectura, incendios, medicina forense, topografía, audio, video, dactiloscopía. ¿Resultados? Pues los que está tratando de convencernos la máxima autoridad en este país, y la pérdida de fe. Como que se nos quitó la inocencia, como que fuimos bautizados y ya entramos al mundo de los que dudan, no porque sea un capricho, un empeño vano, sino porque somos adultos y no está fácil engañarnos con tantos datos y no una respuesta contundente. Es que la respuesta contundente no es solo el hecho. ¿Por qué estaban ahí? ¿Quién los manda? No sabemos nada. Al revés, se complicó todo el asunto con un montón de fosas y con un terreno que descubrimos que era, pues, prácticamente de grupos criminales. Yo no sé si tierra de nadie, pero es claro que la Federación no mandaba en esa zona, que gobiernos no había, sino un grupo criminal que decidía, pues, prácticamente todo lo que ocurría ahí. Y nos preocupa que si no se puede arreglar no se van a arreglar ningún otro. Aguas Blancas, ¿cuántos años tardó en arreglarse? ¿Cuántos años va a soportar el país en esta situación de no creer a la autoridad y de pensar que todos son criminales? Hay un punto que algunos declaran oscuro, porque no se ha llamado al director de la escuela de Ayotzinapa a declarar, y a que explique exactamente una relación de hechos. ¿A dónde iban? ¿Cómo se enteró? ¿Por qué se les permitía ese tipo de boteo y de despojo de camiones a diferentes líneas, etcétera? Sí, sería interesante ver qué opinas sobre esto.
Él sabe qué traían en las bolsas, cómo iban vestidos, en qué momento salieron. Él sabe todos esos detalles que nos interesa saber. Porque no es solo los celulares o las llaves, sino el dinero, las monedas, las hebillas, en fin, un montón de circunstancias que él podría dar luz. ¿Por qué escogió ese lugar? ¿Por qué ese día? Si sabían que el cuate de Abarca, como dicen la pareja imperial, eran malos, ¿por qué les fueron a menear el pesebre? Si todo el Estado sabía que eran gente violenta, de un grupo criminal armado poderoso. No eran ajenos a eso. ¿Por qué les permitían la inasistencia? Porque era continua la salida de estos. Pero la incredulidad o la poca credibilidad que tiene toda la investigación, creo que uno de los graves errores, yo entiendo que a veces los medios son hostigantes. Yo entiendo que un grupo de periodistas llevados al lugar de los hechos tal vez borran evidencia, no, qué sé yo, pero no permitieron que entraran los medios. Los dejaban a la mitad del camino. Si los medios hubieran estado ahí, se hubiera hecho una amplia difusión de las condiciones, pero todo nos los dieron digerido. Todo eran fotografías oficiales. Ninguno de los medios tuvo acceso hasta que no se hizo el levantamiento. Yo agarro un grupo de periodistas, los trepo en una troca y vénganse, muchachos. Claro que sí. Si yo estoy falto de esa credibilidad, yo necesito que me respalden. Y el máximo poder que he visto como funcionario está en los medios, pues me traigo a los medios. Tengo que reconocerlo. Eso pensó García Luna. Acuérdate que bajo esa lógica... Pero él lo hizo después, en frío. Montó todo una ópera prima, ¿no? Y resulta que alguien se da cuenta y echa abajo todo su teatrito. Y ahí comienza la parte gruesa de la desconfianza que el pueblo de México tiene en autoridades. O en ciertos medios. La descomposición, claro, pero pues no es hacerlo en frío, es hacerlo en caliente. Y no los dejaron pasar. Yo sé que llega el periodista y escarba y ve y toma. Y a veces ese olfato, ese deseo, esa hambre de llevarte la nota, te puede volver más inteligente y más hábil que un policía que nada más va por cobrar su quincena. Las autoridades se empeñaron en negar siempre que el crimen mayor ya estaba metido en el Distrito Federal, y cuando en la zona rosa desaparecen 12 y aparecen ejecutados en una fosa, es un mentiz rotundo. Claro. Y sin embargo, le echaron tierrita para que la cosa se acallara y no tuviera la impresión, el impacto que debió tener en cualquier otro escenario, no en México. Sí, pero principalmente la familia no permitió que esto cayera en falso. Insistieron todavía con el peritaje y los resultados del grupo de los argentinos decían que no. Yo entiendo que hay una parte de dolor en donde la negación es lo que te sostiene muchas veces para no derrumbarte ante las evidencias de la muerte de tu hijo. Entonces lo niegas. Pero si no ha sido por los escándalos, por el escándalo que armaron los padres, el cierre de calles, se hubiera quedado enterradito. Y fueron 13, y jovencitos también, que estaban en el narco, lo que haya sido. Impunemente, policías montaron un operativo, los levantaron y los mataron. Ahí está la historia. Y es el mismo fenómeno que vimos después en Cocula y en... Exactamente. En Iguala. Exactamente. Policías que estaban en connivencia con crimen organizado. Al servicio de las bandas organizadas, es al revés. Y hay casos no resueltos todavía, previos a esos que pasaron al olvido. Claro, pero yo no hubiera llamado a los reporteros. Mira, García Luna nos enseñó que no debemos de creer ni en las autoridades ni en algunos medios de comunicación que se prestan a ese tipo de espectáculos. No, estaban los peritos argentinos a la mano, que eran dignos de la confianza de los implicados, de los padres. ¿Por qué no se les llamó a ellos? ¿Por qué ni a ellos se les avisó?
Pues parece que una llamada de las que recibimos hoy, hace un momento, explica por qué nuevamente se lleva a los medios de comunicación el asunto para dar una vez más por concluido el hecho. Muy bien, no me cuelgue. Es porque vienen los tiempos electorales y porque mientras esta inquietud prevalezca, Mario dice que está dispuesto a apostar lo que quieran a que las elecciones se realizarán sin tropiezo. Y yo insisto en que va a ser muy peligroso tratar de imponer a chaleco una ley de esa naturaleza estando tan revueltos los tiempos. No dudo que vaya a haber incidentes en 3 o 4 localidades, pero en todo el estado va a haber elecciones como si nada. Pero no van a tener la misma validez que estando en una situación pacífica y tranquila. La validez va a ser la misma porque los efectos legales se mantienen. El protocolo se mantiene. Había que anular un porcentaje. Un porcentaje muy importante. Muy importante. Sí. Pero pues se puede dar, ¿eh? Yo también voy con esa idea. De que sí se van a hacer, de que van a ser válidas, de que va a haber una sobrevigilancia, sí. Que va a haber abstencionismo, sí. Que va a haber incidentes, sí. Pero ¿en qué parte de la historia en las elecciones no ha habido en algunos lugares? Y no con la revuelta que hay ahorita en Guerrero. En situaciones mucho más calmas ha habido estos incidentes. Yo creo que sí va a haber elecciones y además considero que son fundamentales para darle un giro a esto y asumir a alguien la responsabilidad. Seremos testigos, ya no falta mucho. Sobre todo porque vamos a ver quién va a ir a hacer campaña. ¿Quién es el guapo que se va a parar en...? Es que es un botín, Guerrero, pero es una bomba de tiempo para los ajenos, pero es un botín para los conocidos. Claro. Y los que están al control ahí van a tener candidatos. Por supuesto, son los que quieren precisamente las elecciones. Sin incidentes. Exactamente. Recorriendo Guerrero. Esa es la otra cara. Recorriendo su distrito. Esa es la otra cara. Hay intereses fuertes. El único que tiene que recorrer todo el estado es el candidato a gobernador. Y vamos a ver quién es el guapo. De los que hablamos, los demás no Claro. importan. La verdad, ¿para qué nos hacemos tarugos? Los distritales no interesan.